Cuando uno piensa en cómo va a funcionar el país y las ciudades, no son los próximos 5 o 10 años, sino que en los próximos 30, 50, 60 años, el componente de sostenibilidad es uno de los temas más importantes. Y no es solo un tema de como proteger o salvar árboles, sino que entender el beneficio que dan al proyecto y a la comunidad. Nosotros, siendo un parque industrial que tiene una certificación LEED Gold for Communities, tenemos los mismos costos de renta, venta y mantenimiento que cualquier otro parque que no tiene esa certificación. Tenemos que dejar de ver la sostenibilidad como algo de tendencia o como algo de filantropía, ¿verdad? Al final la sostenibilidad es estratégica. Si en otras partes del mundo ya se puede lograr, ¿por qué no en Guatemala? Y esa fue nuestra visión desde el inicio, es poder incorporar un estándar nuevo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Urbe. Hoy quiero que empecemos haciendo una imagen en nuestro cerebro, y es imaginarse perder un cliente internacional y que esta pérdida no sea por algún tema de precio o de ubicación, sino porque el parque industrial no cumple un estándar que está instalado desde hace varios años ya y que no es un plus, sino es un requisito. Eso es algo que claramente ya está pasando aquí en Guatemala. Entonces, hoy quiero que hablemos de cómo la sostenibilidad dejó de ser un tema de decoración y se convirtió en una condición de entrada para competir por inversión en los mercados internacionales. Para hablar de esto, en el episodio de hoy nos acompañan Alejandro Guillén, quien es gerente general de negocio industrial de Spectrum, y Juan Carlos Valenzuela, director de sostenibilidad en W502. Muchas gracias a los dos por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y también nos acompaña Braulio Palacios, editor de empresa. Gracias, bienvenidos a todos. Obviamente nuestros invitados, bienvenidos a Crea Urbe. Gracias. Pues queremos empezar Crea Urbe, lo dividimos en bloques donde vamos a ir abordando las temáticas del tema central, que fue el que mencioné en el inicio. Entonces yo quería empezar con una pregunta abierta. Aquí pueden responder los dos, o si solo uno quiere pues aportar está bien. Quiero preguntar un poco hace 10 años, digamos, la sostenibilidad era un adjetivo de marketing, era algo que era como, es un plus, no es algo que los parques industriales ya tuvieran que tener. Pero creo que hoy una cadena de suministro global puede descartar, un parque industrial por no cumplir ese estándar. ¿Qué fue lo que cambió ahí? ¿Por qué se volvió un requisito y no un plus, la sostenibilidad en el negocio? Creo que hace 10 años todavía ni siquiera era visto como un plus, ¿verdad? El tema de la sostenibilidad ha ido tomando fuerza, ¿verdad? En nuestro país y poco a poco ha ido teniendo esa evolución de verse como algo bueno de tener, como algo que se puede agregar, ¿verdad? A que es ya un tema parte de la estrategia principal de hacer negocios, ¿verdad? Y de cualquier tipo de industria, ¿verdad? No solo en la parte de construcción. Creo que el cambio se nota, digamos, en nuestro país justo tal vez en 2020 creo que en parte también la pandemia vino a visibilizar la importancia que debemos de darle al impacto que tiene el desarrollo a nivel ambiental y a nivel de las personas. Y específicamente en la parte de parques industriales, esa demanda de poder hacer negocios de forma internacional y viene ya como requisito digamos, internacional, ¿verdad? Para poder ser parte justo de esa cadena de valor, poder hacer negocios con empresas internacionales, donde esto ya está como parte importante de una estrategia de ASG. Y complementando desde mi punto de vista, digamos, contestaría la pregunta en dos. La primera es que en Spectrum creemos en desarrollar negocios con una visión de largo plazo. ¿Y qué significa eso? Es justamente poder desarrollar proyectos que generan un impacto positivo al país y a la comunidad. Y con ello implica incorporar un componente relevante de sostenibilidad, precisamente porque nuestra visión es de largo plazo. Entonces,
cuando uno piensa en cómo va a funcionar el país y las ciudades, no son los próximos 5 o 10 años, sino que en los próximos 30, 50, 60 años, el componente de sostenibilidad es uno de los temas más importantes que están incorporados en nuestros ADNs de cómo desarrollamos proyectos, justamente por esa visión. Entonces, ya lo tenemos más allá de una tendencia global, es más un tema cultural de la forma como desarrollamos proyectos en Spectrum. Y por otro lado, desde el punto de vista del mercado, las empresas sí han ido sofisticándose más en términos de requerimientos. En un negocio industrial, obviamente, el tiempo, costo, servicios, ubicación son trascendentales para la decisión, pero cada vez vamos viendo más y más y más empresas, no solo internacionales, sino que locales, guatemaltecas, multirregionales y empresas de nearshoring interesadas en este componente de sostenibilidad. Y todo el tipo de certificaciones que pueda tener el parque, por supuesto que agrega un valor porque de alguna manera acredita a todas las iniciativas que están detrás para que el proyecto sea sostenible en el largo plazo. Entonces, sí lo hemos visto también a nivel local, multirregional e internacional. Sí, planificando hacer este podcast, a mí lo personal me tomó mucho por sorpresa el ver que ya los parques industriales estaban considerando este tema de sostenibilidad, porque recuerdo que, bueno, usted lo conoce perfectamente bien porque es expresidente de EGBC. Hace unos 10 años estaba la conversación en el tema del sector de vivienda. Y ahí nos fuimos acostumbrando y ya lo naturalizamos mucho. Cuando empecé a ver yo lo de los parques industriales, sí me llamó mucho la atención porque dije, oh, bueno, ¿cuándo se dio ese salto a ese mercado? Pero después viendo el tema de los costos, los beneficios que pueden existir para la persona que está dentro del parque industrial, ya me hizo mucho sentido. No obstante, en el sector de vivienda, regularmente es el desarrollador el que lo fue impulsando y después ya el mercado lo fue naturalizando y dijo, ahora ya es momento que ya lo quiero. Ya no es un plus, como mencionaba María José, sino fue algo que ellos ya fueron exigiendo. ¿Eso pasa también en el tema de parques industriales? ¿O todavía las personas o los usuarios están viéndolo como que, bueno, esto es una cuestión a favor que me puede favorecer? ¿O ellos ya lo están empezando a exigir tal cual como pasaba en el sector de vivienda? Y lo dejo de la pregunta abierta para quien quiera responderlo. Bueno, de entrada, digamos, hablando del mercado y de los tipos de clientes en el negocio industrial, difícilmente va a llegar un cliente, independientemente de qué país sea, difícilmente va a llegar un cliente diciendo únicamente voy a ir a ver parques que sean certificados de forma sostenible. Sin embargo, y ahí es para responder la pregunta, es el desarrollador, en este caso Spectrum, el que dice, por la convicción que hay detrás de los principios de sostenibilidad y por lo que explicaba yo anteriormente, es que el desarrollador, digamos, nosotros en el caso de Spectrum dijimos, el parque tiene que ser sostenible. ¿Y por qué? Porque es la forma como desarrollamos los proyectos. Queremos ser un buen vecino, queremos dejar un impacto positivo en el largo plazo. Y es ahí como nos dimos la tarea, que no fue nada sencillo Sí. en este negocio, pero gracias a alianzas y empresas como W502, el USGBC y demás, que podemos ir ampliando durante la entrevista, y gracias al apoyo de Juan Carlos y todo su equipo, digamos, se logró certificar el parque de una manera exitosa. Hoy en día nos da mucha satisfacción porque no lo estamos haciendo nuevamente por una tendencia, sino que es por una convicción que hay detrás de los principios. Y cuando ya en la hora de que el cliente visita las empresas, las empresas visitan al parque y damos todo el recorrido y toda la explicación del parque y decimos que tenemos la certificación LEED Gold, definitivamente hay puntos a favor de este tipo de compañías. Hemos recibido empresas de varias partes del mundo, alemanes, japonesas, taiwanesas, de Corea del Sur, norteamericanas, suramericanas, en diferentes partes. Y cuando uno lleva a las empresas más sofisticadas al parque, dicen, este es el estándar con el cual nosotros estamos acostumbrados a operar en otras partes del mundo más desarrolladas, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí nos comprueba, digamos, la tesis y nos llena mucho de satisfacción ese hecho.
Sí, tal vez para complementar lo que mencionaba Alejandro, las certificaciones son como una garantía de calidad, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está por tomar una decisión de dónde ubicar su industria, dónde ubicar un centro de distribución, al escuchar que cuenta con una certificación LEED, por ejemplo, saben que es un parque industrial o que es infraestructura de alto desempeño, ¿verdad? Y que eso está validado además por un ente internacional. Entonces, eso genera mucha confianza y les da esa garantía de excelencia, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una función muy importante de las certificaciones que en definitiva no son el fin, sino son el medio para generar proyectos de alto desempeño. Yo quiero hacer solo una pregunta antes, digamos, de pasar al otro bloque. Es un poquito también lo que mencionaba Braulio en su pregunta, el hecho de que empezamos a ver la sostenibilidad en tema de vivienda y creo que luego fue oficinas y fue como que se incorpora en estos desarrollos. Pero si ustedes me pueden contar, lo hablábamos un poco al inicio, pero digamos, ¿en qué momento el sector industrial dejó de ser, vamos a decir, como que el hermano rezagado de la sostenibilidad a comparación obviamente de vivienda y oficinas? ¿Y cuándo fue como que como decía Alejandro, o sea, ya es algo que se piensa cuando estamos haciendo el parque? Yo creo que ya lleva varios años, digamos, de que está en los objetivos de quienes desarrollan este tipo de proyectos. Coincido que tal vez las primeras tipologías en aventurarse en tema de sostenibilidad y perseguir certificaciones, justo fue vivienda, también comercio y oficinas, Sí. ¿verdad? Pero lo que vemos hoy es que muchos proyectos de este tipo ya están incorporando esto dentro de sus objetivos porque es parte eh, integral de la estrategia, ¿verdad? Ya se ve el valor estratégico de apostar por la sostenibilidad. eh, Como lo mencionaba Alejandro, también son desarrollos y visiones a largo plazo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de sostenibilidad, de proyectos resilientes, de proyectos que van a garantizar la continuidad de negocio a pesar de cualquier situación adversa que pueda haber y que van a apoyar en eficiencia en costos operativos, ¿verdad? Entonces, creo que el sector industrial ya lo tomó como algo clave, ¿verdad? Y como una decisión estratégica. Sí, por favor. Y tal vez solo complementando esto, yo creo que en otras partes del mundo, la parte de sostenibilidad dentro de los negocios industriales ya sucede, Sí. ¿verdad? Entonces, lo que nos llena de orgullo es que también en Guatemala podemos aspirar a tener ese estándar internacional para poder proveer una oferta de valor agregada al mercado local, regional y multinacional y extranjero. Entonces, lo que nos cuestionamos fue, si en otras partes del mundo se logra, ¿por qué en Guatemala no? Y creo que Synergy Industrial Park es un ejemplo, digamos, de que si se hace un esfuerzo, y vaya que sí tomó bastante tiempo y bastantes horas de trabajo, digamos que también ampliaremos más durante la entrevista, pero fue un gran esfuerzo, pero lo que dijimos es, si en otras partes del mundo ya se puede lograr, ¿por qué no en Guatemala? Y esa fue nuestra visión desde el inicio, es poder incorporar un estándar nuevo en Guatemala. Tenemos toda la capacidad de hacerlo. Se logró y hoy en día Synergy Industrial Park es lo que ofrece, un estándar internacional para las empresas locales, multiregionales y de nearshoring que puedan y quieran ampliar su huella y sus negocios. Yo quiero entrar al siguiente bloque y para entrar un poco, entrar a hablar sobre el diseño y la operación de estos parques industriales. Yo me recuerdo las conversaciones sobre el tema de vivienda. Voy a regresar mucho al tema de vivienda porque es lo que tengo más claro. Cuando empezaron a ver temas de sostenibilidad, era mucho eficiencia energética, por ejemplo, paneles solares, etcétera, etcétera. Pero en los parques industriales, que para quienes no conocemos el parque industrial y mencionaba lo de las visitas, ¿dónde uno puede ir percibiendo el tema de sostenibilidad en el diseño y que tiene vinculación con la parte operativa de un parque industrial? Para alguien que no conoce, y usted nos puede ir contando qué es lo que puede ver, en dónde lo pueden visibilizar las personas o los inversionistas que lleguen a ver este tipo de parques. Por supuesto. Para empezar, un parque industrial, el concepto de un parque industrial es más allá de tener garita y un muro perimetral en el cual se puedan instalar empresas de manufactura o logística. El concepto de un parque industrial va mucho más allá y es
un parque que pueda ofrecer servicios a todos sus clientes internos del parque. Servicios como energía, tenemos estación de diésel, por ejemplo, fibra óptica, servicios de logística, servicios de seguridad, entre otros, que lo que buscan es incrementar la productividad del cliente dentro del parque. Y eso es lo que buscan este tipo de compañías, ser más competitivos, ser más productivos, más ágiles, y eso es lo que nos hemos estado enfocando en Synergy Industrial Park, trabajando esta propuesta de valor. Y concretamente con el tema de sostenibilidad, cómo se ve reflejado dentro de Synergy Industrial Park, es de una forma espectacular porque estamos dejando, el parque industrial tiene 500 hectáreas, que son 640 manzanas en total, de las cuales estamos dejando más de 1 millón de metros cuadrados de áreas verdes que ya existían. Y cuando digo áreas verdes no es grama ¿verdad? Sino que son árboles que ya existían hace 50, 60, 80 años en la zona y los estamos conservando. Entonces, desde que uno llega, el impacto que hemos recibido de parte de todos los clientes, como digo, locales o extranjeros, es el área verde. La cantidad de áreas verdes les impresiona muchísimo. Es algo que nosotros estamos comprometidos y vamos a conservar dentro del parque. 2, todo el tema de, sin lugar a dudas, toda la parte energética que mencionabas anteriormente, fotovoltaica, es algo que también ya tenemos incorporado dentro de Synergy Industrial Park. 3, movilidad multimodal. Tenemos más de 6 kilómetros de urbanización, digamos, que tiene banqueta, ciclovía, entre otros, para fomentar esa movilidad multimodal. Lo otro es que estamos comprometidos también a manejar el agua pluvial del parque. Eso ya son temas un poco más técnicos, digamos, pero es parte de los componentes. Y por último, el manejo de desechos, que también es un tema relevante para nosotros, el manejo de desechos dentro del parque para que puedan manejarse de una manera responsable. Ahorita que Alejandro mencionaba el tema de las áreas verdes, preguntarle a Juan Carlos, ¿cómo, porque usted es el experto, cómo logra convencer a un desarrollador de decirle, a veces más metros cuadrados, o sea, además, un área verde puede sumarte más que unos metros cuadrados de alquiler ¿cómo es esa conversación para poderlo entrar en sintonía con el tema de sostenibilidad? Porque regularmente un desarrollador de vivienda es, entre más metros cuadrados tenga yo para construir, obviamente puedo hacer más apartamentos. ¿Cómo es ahí la conversación? Yo creo que cuando viene desde la visión inicial del proyecto, se hace muy sencilla esa conversación. Y creo que fue el caso de Synergy y todo su equipo, donde también fue una decisión estratégica, porque parte de toda esta reserva también era congruente con el manejo de las cuencas, con el manejo, digamos, de la escorrentía pluvial que puede atravesar el sitio, ¿verdad? Entonces, también un tema de resiliencia y estar preparado para poder manejar en condiciones de mucha precipitación, ¿verdad? A través de estas áreas, ¿verdad? Entonces, cuando se entiende el valor y el aporte ecosistémico que mucho más hacen, fácil. entonces te hace sentido, ¿verdad? Y no es solo un tema de como proteger o salvar árboles, sino que entender el beneficio que dan al proyecto y a la comunidad, ¿verdad? Entonces, porque tienen beneficios importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Un poco, digamos, en la línea de lo que venimos platicando, justo a mí me surgía la duda de si al final cuando quiero que mi parque tenga una certificación, ¿debo pensarlo como desde el inicio cuando estoy planeando el parque o es algo que al final también se puede incorporar una vez que el parque ya esté hecho? ¿O es mejor obviamente pensarlo desde el inicio? O sea, me surge esa duda de cómo. Sí, siempre es mejor entre más temprano, ¿verdad? Cuando se conocen o se definen los objetivos de sostenibilidad desde un principio, te ayuda muchísimo al que el proceso fluya de una forma más ágil, ¿verdad? Evitar tener que hacer reprocesos, ¿verdad? Entre más temprano, el impacto de las estrategias puede ser más amplio y la implicación de implementarlas menor, ¿verdad? Entonces, puede ser mucho, mucho más efectivo, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo de un desarrollo inmobiliario, se van tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, tu rango de acción se va volviendo más reducido o Claro. pues tienes que regresar, ¿verdad? Y pues Sí, totalmente de acuerdo con Juan Carlos.
Y le agregaría 2 componentes. Uno es que hay que tener convicción. Esa es una palabra clave porque el proceso, en el caso de Synergy Industrial Park, tomó 4 años y más de 20 especialistas, digamos, para poder lograr la certificación de Gold for Communities. Entonces, si no hay convicción, es fácil, ¿verdad?, dejarlo de lado. Y 2, que lo mencionaba Juan Carlos, es también una visión clara a futuro y una visión de largo plazo. Porque si tú solo piensas en el corto plazo, probablemente no va a hacer sentido ningún tipo de certificación. Pero si tú piensas en el largo plazo y lo tienes incorporado en la visión, en la estrategia del negocio, y de la mano con esa convicción de los principios, y nuevamente voy a insistir mucho en eso porque más allá de que si es una tendencia o no es una tendencia, nosotros en Spectrum, digamos, no lo hacemos por eso, sino que lo hacemos porque estamos convencidos de los principios y de que conlleva desarrollar cualquier tipo de producto en temas del negocio industrial, residencial, comercial, con componentes de sostenibilidad, precisamente por esa convicción en los principios, y sabemos que eso es lo que funciona en el largo plazo. Perdón. También recuerdo que en una de las respuestas Juan Carlos mencionaba un tema también importante, que es el impacto en los costos operativos, porque al final de cuentas la sostenibilidad, pues sí puede ser un discurso, puede ser una tendencia, puede ser nuestro plus para vender, pero el negocio no deja de ser negocio. Entonces, Sí. el tema de los costos y cómo la sostenibilidad impacta en esos costos, pues, o sea, si nos pudiera ampliar un poquito y también cómo lo han visto ustedes en su parque. Ya que lo están viendo operar. Excelente, Sí. con mucho gusto. Sí, y yo creo que eso es clave, ¿verdad? Tenemos que dejar de ver la sostenibilidad como algo de tendencia o como algo de filantropía, ¿verdad? Al final la sostenibilidad es estratégica, ¿verdad? Y cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de 3 pilares igualmente importantes, ¿verdad? Uno es la parte ambiental, que tal vez es la más evidente y la que Sí. generalmente se asocia, ¿verdad?, con la sostenibilidad, pero igualmente importante está la parte social y la parte económica, ¿verdad? Ujú. No podemos hablar de sostenibilidad de un proyecto que no es rentable, ¿verdad? Claro. O que tiene altos costos de operación y mantenimiento para poderlo mantener a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, y ahí pues se refleja en temas de eficiencia, ¿verdad? Pues todos los recursos tienen un costo operativo, ya sea para quien administra el parque industrial o quien se va a ubicar dentro de él, ¿verdad? Y todos están buscando ser eficientes con sus recursos, ¿verdad? Entonces, la eficiencia energética, la eficiencia en el uso de agua, por supuesto, que administrar estos recursos pues tiene costos, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, desde los costos operativos que son súper evidentes, ¿verdad? Cuando hablamos de eficiencia energética es muy claro porque lo vemos reflejado en la factura de energía, ¿verdad? Claro. Pero también se puede trasladar eso al agua, ¿verdad? A la generación y manejo de desechos, ¿verdad? Claro. Si generamos un menor volumen de desechos, va a ser menos costoso manejarlos, ¿verdad? Y si lo hacemos de una forma ordenada, también va a ser una operación más simple, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y quisiera agregar un tema que probablemente pueda ser un error conceptual. Y es que el paradigma puede ser que un proyecto sostenible es más caro que el que no es sostenible. Y eso va de la mano con el tema de los costos operativos. Y ese paradigma quiero aclararlo y quiero explicarlo. Y es nosotros siendo un parque industrial que tiene una certificación LEED Gold for Communities, tenemos los mismos costos de renta, venta y mantenimiento que cualquier otro parque que no tiene esa certificación. Entonces, en resumen, estamos al mismo nivel de precios competitivos del mercado. No por el hecho de ser LEED Gold, que significa que vamos a poder cobrar un premium o una Claro. cuota adicional o algo por el estilo. Entonces, parte del reto, como decía Juan Carlos, es que no hay que perder de vista que los negocios, al final, la decisión del cliente, local, internacional, de donde venga, obviamente tiene muchos elementos, muchas variables que consideran. Dentro de ellas, los costos operativos. Entonces, no podemos cobrar adicional por ser LEED Gold. Entonces, el reto que nos pusimos desde el inicio es cómo podríamos, desde la visión, tener esa claridad de lo que queríamos lograr y al mismo tiempo mantener los pies en la tierra, que el precio
y el mantenimiento y todo lo que conlleva hacerte una certificación LEED, tenía que mantenerse bajo los mismos parámetros en términos de costos de mantenimiento y renta que el mercado. Y eso se logró. Y por eso les digo que es una gran satisfacción y un gran logro el que se consiguió, porque mantenemos esos precios competitivos a nivel de mercado, pero con estos beneficios adicionales que muchas empresas valoran. Y es impresionante. Valoran mucho más empresas de las que uno se imagina. Y como decía Juan Carlos, en Guatemala hay muchísimos empresarios visionarios que de verdad es de admirar, y no solo en Guatemala, sino que también empresarios regionales y de nearshoring que ven este impacto y este beneficio que el parque les proporciona por el hecho de ser certificados LEED Gold, porque también le ponen atención y dentro de sus estrategias y de su cadena de valor productiva también está incorporada la sostenibilidad como parte de elemento importante. Entonces, cuando la estrategia de ellos hace clic con lo que ya tenemos dentro de Synergy Industrial Park, la verdad es que fluye bastante bien. Pero digamos, ese paradigma de que por ser sostenible es más caro, es lo que quería yo aclarar, porque mantenemos la misma competitividad y más bien buscamos eficiencias. Por otro lado, y como les decía, y también lo voy a enfatizar, es el parque industrial en Guatemala hace muchos años estaba mal conceptualizado en el sentido en que se pensaba que era solo una garita perimetral y bodegas hacia adentro y ya está. Y cuando uno sale a ver a diferentes partes del mundo, el parque industrial va más allá de eso y es, por supuesto, una garita de seguridad y demás, pero también servicios que agregan valor al cliente, energía, entre otros. Y entonces el tema nuestro es cómo logramos también crear por la escala que tiene el Grupo Pantaleón Spectrum, podemos generar eficiencias en el tema de economías de valor y poderlas capitalizar y poder entregar al cliente una mejor calidad de servicios a un precio más competitivo que el mercado. Yo, siempre manteniendo el tema de la conversión en la parte operativa, se habló de energía, se habló de agua, Sí. se habló de residuos, pero aquí Alejandro trajo algo a la conversación y fue el tema de movilidad. Sí. ¿Cómo lo perciben los clientes internos del parque industrial? Y obviamente quiero preguntarle a Juan Carlos, ¿cómo lo incluyen? O sea, ¿por qué incluir un tema de movilidad? Porque lo primero que a uno se le ocurriría sería temas energéticos de agua y residuos. A mí de movilidad, por ejemplo, yo no lo tenía para nada en el radar. Claramente no soy experto y me llamó mucho la atención. Si pueden abordar o dar un poquito más detalles de cómo se percibe a nivel operativo y por qué incluirlo en un parque industrial, por favor. Sí, claro. Lo que uno tiene que ponerse a pensar, y nuevamente es a largo plazo, es pensar no solo en las necesidades de hoy, sino que en la cantidad de gente que va a estar trabajando en los próximos 5, 10, 15, 20 años y más. Y bajo ese contexto es que uno dice, bueno, un parque industrial como Synergy Industrial Park, estamos entusiasmados porque tenemos un potencial de poder impactar positivamente la economía de Guatemala, como atrayendo empresas extranjeras, locales, incrementando importaciones y exportaciones, pero también generando miles de empleos. Entonces, un parque industrial es un ente que genera mucho desarrollo. Y bajo esa perspectiva uno piensa y dice cómo van a llegar las personas a trabajar, a través de qué medios de transporte van a llegar a trabajar. Y nosotros, teniendo la gran ventaja que estamos pegados a la comunidad, al municipio de Escuintla, tenemos gran acceso y facilidad de mano de obra, digamos. Entonces, era muy natural para nosotros el pensar en otro tipo de movilidad más allá del vehículo o motos. Entonces, por eso está todo el tema de ciclovías, banquetas, porque evidentemente se va a volver un medio de transporte más relevante conforme pasa el tiempo. Y era pensando en la escala del parque y pensar más allá de los próximos 5 años, pensar a futuro y ver desde qué manera podíamos resolver desde ahorita incorporando ese tipo de iniciativas dentro del parque. Sí, tiene sentido, todo el sentido del mundo. Sí, completamente. Y lo que decía Alejandro, en esta escala de proyectos, el impacto se multiplica, ¿verdad? Cuando trabajas en un edificio, estás impactando a una cantidad de personas. Cuando trabajas en un parque industrial de 500 hectáreas, son más de 40,000 personas que van a trabajar ahí día a día, ¿verdad? Entonces, tienes que ser muy, muy eficiente en que estas personas puedan movilizarse dentro del parque y llegar a sus áreas de trabajo en menores tiempos, ¿verdad?
También en sistemas de transporte que reduzcan las emisiones, ¿verdad? Que reduzcan la huella operativa del proyecto en general. Y porque es muy importante también la parte humana, ¿verdad? Hablábamos de ese componente que es igualmente importante, y el impacto en la calidad de vida de las personas que van a ser parte de esta comunidad. En una certificación como Lead for Communities es algo que se toma en cuenta, tiene todo un apartado de estrategias orientadas a cómo va a impactarse en la calidad de vida de las personas que formen parte de esta comunidad, ¿verdad? Y obviamente el transporte es una de ellas, y impacta también otras cosas que habíamos platicado, como las áreas verdes, calidad del aire, temas de capacitación y desarrollo, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, es un enfoque integral y holístico, ¿verdad? Donde todos los aspectos son tomados en cuenta y son importantes. Antes de pasar al bloque número 3, quería preguntarle a Juan Carlos, cuando uno busca una certificación, ¿el balance entre esos componentes de ambiental, social y económico tienen que estar completamente balanceados o no necesariamente? Digamos, tiene que ser un 33% cada uno, o puede ir uno jugando según el tipo de producto y el tipo, incluso dentro de los parques industriales hay diferentes tipos de parques industriales. ¿Puede uno ir balanceando esos aspectos cuando uno busca la certificación, o la certificación le dice, no, es un 33 para cada uno de estos componentes? La certificación ya tiene esa ponderación, digamos, Ok. ¿verdad? Y tiene pues asignadas estrategias y puntos para cada uno de los objetivos ambientales, sociales o económicos operativos, ¿verdad? Sí se busca que por lo menos en cada una de estas áreas tengas un buen desempeño, ¿verdad? No puedes sacrificar Uno una por el otro. Ok. por la otra, ¿verdad? Ahí está lo Eh, difícil. Sí, Ahí está la pero dificultad. al final es un tema de sinergias, ¿verdad? De encontrar esas estrategias que tienen múltiple impacto, ¿verdad? Hay muchas estrategias que te impactan positivamente en eficiencia energética o en transporte o en reducción de huella, y tienen que ver con calidad de vida o tienen que ver con calidad del aire. Entonces, si todo va integrado desde un principio, puedes priorizar esas estrategias que tienen impacto positivo en diferentes aspectos. Y que en realidad, cuando uno lo piensa, realmente están encadenados, porque hay temas ambientales que se relacionan con lo económico y pueden relacionarse con el tema humano. Claramente uno, cuando no está en el parque, uno no lo asocia, pero cuando uno se pone a profundizar, realmente los tres en algún momento tienen puntos de coincidencia, incluso en algunos coincidían los tres específicamente. Interesante. No, yo quiero entrar al tercer bloque. Al final hemos estado hablando en todo el episodio de las ventajas que tiene la sostenibilidad, así que creo que solo me voy a quedar con una pregunta en este bloque, porque al final lo que queremos hablar es cómo la sostenibilidad sí es una ventaja competitiva. Sí. Pero me genera esta duda también al inicio yo mencionaba que, y hacía como que la gente imaginara que va a perder un cliente no por tema de precio, ubicación, calidad, etcétera, sino por el tema de sostenibilidad. Pero ahora mi pregunta concreta es un poco si cuando los inversionistas llegan buscando, o las personas que quieren ocupar parte o sea, quieren tener una parte ahí en el parque industrial, es si la sostenibilidad también ya pesa tanto como la ubicación o el costo en la decisión que tienen, o al final sigue pesando más lo otro y la sostenibilidad no es algo en lo que se enfoquen. Es una buena pregunta. La respuesta corta es que en el negocio industrial uno no puede perder de vista cuáles son las necesidades del cliente. Y las necesidades del cliente es buscar un lugar donde sea más competitivo, básicamente. Entonces, el hecho de que si uno tiene una certificación LEED o no, o cualquier otro tipo de certificación de sostenibilidad, va a ser un componente con el cual va a perder un negocio. No estoy seguro, digamos, porque el cliente lo que busca es competitividad. Ahora, lo que sí sucede es que recuérdense que en este negocio competimos no solo a nivel local en Guatemala, sino que a nivel multirregional. O sea, nosotros hemos recibido muchas empresas, digamos, que vienen a ver Guatemala y llegan a Synergy Industrial Park, que vienen de México, van a ir a Dominicana, van a Costa Rica, van a otras partes de la región. Entonces, en muchos casos son empresas que no conocen nada de Guatemala. Y cuando uno llega y les explica
En el caso de Synergy Industrial Park, que aparte de todas las ventajas que ofrece, es LEED Gold for Communities, se impactan de una manera impresionante y sin duda alguna agrega puntos a la hora de tomar la decisión, ¿verdad? Porque es un referente, digamos, dicen, nunca me esperaba haber encontrado un parque industrial así en Guatemala, como en el caso de Synergy Industrial Park, con los estándares que tienen y con este tipo de certificaciones. Entonces, impacta positivamente, sin lugar a dudas. Pero no hay que perder de vista lo core, la decisión al final va enfocada en la productividad. Ok. Yo quería preguntar, porque le hemos mencionado mucho esta certificación LEED Gold for Communities. ¿Qué es eso? Para los que quizás en la conversación ahorita van entendiendo un poco, ¿qué implica esto? ¿Qué implica tener esta certificación para un parque industrial, Juan Carlos? Para los que no conocemos nada de certificaciones. Sí, súper. Lead for Communities es un sistema de evaluación dentro de LEED, ¿verdad? Que está orientado a la certificación de comunidades completas, ¿verdad? En sus inicios, la certificación contaba con varios sistemas de evaluación orientados a la certificación de edificios individuales, ¿verdad? Luego surgió el Neighborhood Development, que era específico para barrios residenciales. Y pues ya hace varios años, pero tal vez de los sistemas de evaluación más recientes es el de LEED for Communities y LEED for Cities, ¿verdad? Para comunidades y ciudades. Se pueden certificar proyectos que estén en la parte de planeación y diseño, como es el caso de Synergy, que es un LEED for Communities Plan and Design. Y se pueden también certificar proyectos existentes, ¿verdad? Entonces, allí el enfoque y la evaluación ya es más integral y a una escala bastante más grande, ¿verdad? Digamos, al nivel de una comunidad completa o ciudades completas, ¿verdad? Entonces, sigue teniendo un enfoque integral en cuanto a que se evalúan aspectos ambientales, se evalúan aspectos de calidad de vida, como hablábamos, la parte humana, la parte social y la parte económica, ¿verdad? Es un sistema de evaluación que es bastante flexible porque tiene algunos puntos que son obligatorios, como lo ha tenido LEED y muchas certificaciones, prerequisitos, ¿verdad? Que son los que garantizan el desempeño mínimo. Y luego hay un catálogo de créditos que el proyecto también puede ir seleccionando de acuerdo a sus objetivos específicos, a sus expectativas, a las cosas que consideran prioritarias, ¿verdad? Y que se pueden implementar en el proyecto. Entonces, Que ahí es donde está el Gold, ¿verdad? Me imagino que es ese Silver. es el nivel de certificación, digamos, y que te hace una muestra de cuál fue el resultado en el desempeño, ¿verdad? Y LEED Gold es un sistema de evaluación el segundo más alto, ¿verdad? Así que es un excelente resultado para un proyecto obtenerlo a nivel Gold. Y le apunta a Alejandro, perdón. Ay, perdón. No, si no estoy mal, ustedes me corregirán. Tengo entendido que al final el parque en Guatemala es del único en la región que tiene esa certificación, ¿no? Sí, en efecto, Gold. es el único También no es poca cosa, por lo que que entiendo. eso es lo que les decía, que yo creo que es más allá de un proyecto, digamos, en el que se alquilan naves o se venden terrenos, es un proyecto de país. Y bajo ese contexto, creo que todos nos debemos de sentir orgullosos que Synergy Industrial Park es el parque industrial más grande de América, con la certificación LEED Gold for Communities Plan and Design, y después estamos dentro de los top 10 más grandes del mundo con esta misma certificación. Entonces, de verdad que es algo espectacular y como decía Juan Carlos, hay diferentes niveles, digamos, está la certificación, el bronce, silver, gold, y en este caso se consiguió el gold, que de verdad es un gran logro el que se obtuvo. Y tal vez solo para complementar también lo que explicaba anteriormente Juan Carlos, la certificación LEED Gold for Communities implica que en este caso de Synergy, son 546 hectáreas certificadas. Es todo el parque certificado. Ahora, si quiere un cliente quiere certificar su edificio, su centro de distribución o sus plantas de producción, se hace una certificación aparte para certificar ese edificio. Bien. Pero la gran ventaja es que ya el hecho de que esté dentro de Synergy ya le da puntos a favor, o sea, ya hay gran avance y se le puede trasladar los puntos en una parte por el hecho de estar dentro de un proyecto LEED Gold for Communities. De tal manera que el tiempo y el esfuerzo y la inversión que tienen que hacer para convertir su edificio
en una planta, ya sea centro de distribución, una planta de producción certificada LEED, es menor en términos de tiempo y costo. Así que es una gran ventaja también. Y repito, hemos estado viendo cada vez más cómo en las estrategias de los clientes de diferentes industrias, no solo de una en particular, sino que multiindustria, hemos estado viendo cómo el componente de sostenibilidad es cada vez más relevante dentro de sus estrategias y dentro de su cadena productiva. Y entonces eso, el hecho que sí sea un parque industrial con esa certificación le agrega muchísimo valor a la hora de tomar la decisión. Yo, Alejandro, quiero preguntarle, usted nos mencionaba en un inicio la convicción que ustedes tenían Sí, respecto a eso. ¿El proyecto nació con la idea de tener una certificación? Eso es uno. Y lo otro, para ya tener la categoría, no sé si así se dice, pero de silver y llegar hasta el gold, ¿fue algo gradual que ustedes dijeron, no, ya tenemos la certificación, ahora busquemos el silver? No, y así fueron gradualmente pensándolo, o desde un inicio ustedes dijeron, queremos esta certificación y queremos esta categoría en particular. Para, sí, para la persona que está planificando sí, en dónde empezó ese interés por no específicamente por la certificación, pero sí. imagino ese objetivo. Eso es una excelente pregunta y me gustaría contestarla por dos temas. El primero es que desde el inicio, con la convicción que teníamos, sí sabíamos y estamos convencidos de que iba a tener un componente de sostenibilidad importante. Y tenía que tenerlo desde el inicio, desde que nació, hace 4 años. ¿Cómo se iba a ver reflejado? ¿En qué tipo de certificación? No sabíamos. Pero sí en el pasado, digamos, hemos trabajado mucho con la certificación LEED. Nosotros, Oakland Place, por ejemplo, Miraflores, el Museo Miraflores, tenemos otros proyectos en Colombia, digamos que muchos de ellos tienen ya un componente de certificación LEED. Entonces, para nosotros era importante y tenemos mucha confianza en la herramienta y en el sistema. Y era importante, ¿por qué? Porque una cosa es decir que el proyecto es sostenible, pero otra cosa es que tenga una certificación, porque la certificación avala todas las iniciativas que están incorporadas y que en efecto, valga la redundancia, la certifica, digamos, que tienen y cumple con los estándares para que sea el nivel esperado. Esa es una parte de la respuesta. Entonces sí estamos convencidos de que iba a tener un componente. Y el segundo parte de la respuesta es que quiero darle el crédito, digamos, a Juan Carlos y a su equipo y a todas las personas involucradas del USGBC, también Guatemala y también dentro del equipo Spectrum, porque fue una mezcla de ideas y de retos. Yo apoyé el proyecto desde el rol que tengo, digamos, de que tuviéramos una certificación de sostenibilidad, pero fueron ellos realmente los que internamente se estuvieron retando, quebrando la cabeza y desafiando los retos, ¿verdad? Para que el proyecto llegara a tener este tipo de certificación LEED Gold, que es de verdad que es admirable. Entonces realmente el crédito va para todo el equipo que Le estuvo vamos a dar la atrás. palabra entonces a Juan Carlos para que Sí, nos explique un poco cómo se vive desde ver el proyecto en un plano, en un papel, y después decir, bueno, vamos ya a hacer la parte física y que funcione y cómo se va logrando esa categoría de Gold. ¿Qué implica? ¿Qué implicó Eh, para este proyecto en particular de Synergy? Creo que lo principal es el trabajo en equipo, como decía Alejandro. Hubo muchas sesiones de trabajo multidisciplinares donde en el mismo espacio coincidíamos con todos los especialistas eh, y, y todo se hacía con muchos cálculos, ¿verdad? Y donde se revisaban cuáles eran los impactos que podía tener una estrategia, ¿verdad? Impactos tal vez ambientales o impactos en la parte luego de operativa y las implicaciones que podía tener, ¿verdad? Digamos, qué significaba eso, tal vez en el costo de la inversión inicial y, y, y pesar si el impacto que iba a tener, pues, lo ameritaba, ¿verdad? Entonces, eh, así fue como se fue digamos, haciendo el recorrido, fue un proceso, ¿verdad? No siempre se tiene, digamos, la claridad total desde un principio, sino que hay que ir haciendo ese recorrido, hay que ir haciendo el ejercicio, ¿verdad? Y el trabajo, y entonces se va viendo y conforme íbamos viendo que las implicaciones para el proyecto las podía adquirir el proyecto y el impacto era importante, se iban sumando, digamos, como que esas estrategias, ¿verdad? Y además,
se priorizó todo aquello que iba a agregar valor, ¿verdad? Que iba a ser el proyecto, un proyecto de calidad, un proyecto de altos estándares, además un proyecto resiliente, ¿verdad? Un proyecto que iba a trasladar ese valor a quienes fueran a llegar al parque. Así que todo eso se fue priorizando y así fue como se llegó al resultado. Y ahí quisiera agregar que está siendo un poco modesto, Juan Carlos, pero realmente hubo 4 años, imagínense 4 años de trabajo detrás para esta certificación, más de 20 especialistas externos y más todo el equipo interno de Spectrum que estuvo involucrado en esto. Les garantizo que fueron cientos de horas de trabajo, si no miles de horas de trabajo, no sé cuánto habrá sido, pero fue un trabajo impresionante el que realizaron, titánico detrás para justamente ir equilibrando entre todo el tema de sostenibilidad, pero con un enfoque de negocio, que era lo que explicaba Juan Carlos, ¿verdad? Y quiero enfatizarlo porque no era nada sencillo encontrar esos puntos de encuentro en los cuales coincidiera todo el enfoque de sostenibilidad que queríamos, sin perder de vista la competitividad a nivel de costos operativos que explicábamos anteriormente. Entonces, esa interacción fue, y se podrán imaginar ustedes, fue una gran cantidad de horas de trabajo, así que es un gran logro del equipo. La etiqueta Gold la mayor jerarquía, perdón si no uso los términos correctos. ¿Es la mayor jerarquía o hay algo más que se puede hacer? Hay platino, que es por encima No quiero preguntarle a Alejandro si se van a animar. ¿Se puede? ¿Se puede? O Ahí a a Juan Carlos para través de un ampliar. proceso de recertificación se puede subir la podría, categoría. digamos. Pero digamos que más allá del nivel de certificación, lo que se priorizaba era el impacto, ¿verdad? Sí, pues. Y los puntos son una consecuencia, ¿verdad? Entonces, digamos, en lugar de hablar de gol, pues se podría hablar, digamos, de cuántos metros cúbicos de agua se van a ahorrar por el sistema de captación de agua de lluvia, o cómo eso ayudó a que la escorrentía pluvial no se incrementara, ¿verdad? Sin generar problemas dentro de la comunidad o ¿Qué es lo fuera. que significa en realidad el Gold, verdad? Sí. Hay una cuestión de parámetros que se están cumpliendo automáticamente, uno entra en esa categoría, me imagino. Sí, Ok. y eso es lo importante, digamos, que ese es el valor real, ¿verdad? Las certificaciones son una herramienta que nos ayudan a tener una hoja de ruta, ¿verdad? Que nos ayudan a organizar el trabajo, pero el valor es el alto desempeño que tiene el proyecto, ¿verdad? Entonces, Yo quiero entrar en el último bloque, igual aquí me quedo con una pregunta y al final es lo que sigue para Guatemala. Y mirando un poco hacia adelante, quisiera que me pudieran contar, la dejo abierta igual para cualquiera que quiera responder, las tendencias de sostenibilidad y certificaciones que creen que van a marcar a los parques industriales en los próximos años aquí en Guatemala. yo creo que este enfoque integral y que abarca el parque completo como Lead for Communities es una excelente oportunidad, ¿verdad? Para ver el, el impacto completo, ¿verdad? Y estrategias que se pueden hacer a nivel de parque industrial, porque ahí se multiplica, ¿verdad? Lo que les mencionaba, se multiplica el impacto positivo que puede tener este. Hay muchas soluciones, al final de cuentas, certificaciones hay muchas y varias que se pueden aplicar a este sector que igual son valiosas, ¿verdad? Entonces también va a ir dependiendo del enfoque que se quiera dar. Puede ser más en temas de eficiencias, entonces puede ser bodegas con certificación Edge, o si se quiere algo más global e integral, puede ser Lead for Communities. Así que lo bueno es que el sector tiene a disponibilidad estas opciones de sistemas de evaluación que se pueden ir ajustando dependiendo de los objetivos que tenga cada proyecto. Yo, Alejandro, usted mencionaba que este parque industrial obviamente se vuelve un proyecto país, ¿verdad? No es un Sí. tema muy como país. Y también nos mencionaba el tema de la convicción. El tema de la convicción no se puede trasladar de empresa a empresa, eso es algo muy interno, creo yo. Sí, Pero quería preguntar si pudiera trasladar algún consejo a otros desarrolladores de parques industriales que tengan esa visión de país, de decir, deberíamos tener más parques industriales similares o en esta línea, ¿por dónde podrían iniciar? Quizás ya les entró la espinita de esta certificación o encontrar o crear un parque industrial que cumpla estas certificaciones. ¿Por dónde empezar? Para el que no tiene ni idea. bueno, número uno es entender
La estrategia, como bien lo mencionaste, dependerá mucho de cada empresa. Y cada empresa tiene una forma de hacer las cosas, y una visión y unos principios y unos valores para hacer las cosas. Entonces, creo que tiene que venir desde la estrategia, básicamente. Y ahí es donde se toman las decisiones, digamos, o se definen los criterios para tomar las decisiones. Ese sería mi consejo. Es básicamente, si es algo que les interesa, de revisar la estrategia interna, la visión que tienen, y lo que sí es una realidad, digamos, y en el caso de Synergy Industrial Park, y quiero, eh, digamos, traer un concepto que mencionaba Juan Carlos, y es el impacto que podemos generar para transformar positivamente la vida de la gente que está alrededor o que va a trabajar dentro de Synergy Industrial Park. Y eso es parte de lo que nos motivó a hacer todo este esfuerzo detrás que ya explicamos anteriormente, porque la realidad es que creemos mucho en Guatemala, a nivel de grupo, a nivel de Spectrum y a nivel del parque, obviamente, creemos mucho en Guatemala, vamos a continuar creyendo mucho en Guatemala, en el guatemalteco, y nos apasiona la idea de poder creer que dentro de los trabajos que se van a generar dentro de Synergy Industrial Park puedan impactar positivamente las ciudades, la vida de las personas. Es parte de nuestra estrategia, es parte de nuestro propósito como Spectrum, y nos encanta ver el impacto que ya está teniendo. Hoy, con todos los clientes que ya tenemos firmados al día de hoy, van a generar más de 2,000 empleos directos, eh, nuevos empleos que no existían, lo cual da estabilidad. Tenemos una muy buena alianza, digamos, con entidades académicas en donde se pueden capacitar de una forma ad hoc para el tipo de industrias que van a llegar al parque, y con eso tener mejores accesos para mejores salarios, y tener trabajos permanentes. Y entonces eso les da la oportunidad a las personas. Por eso digo yo siempre, más de estas 2,000 personas directas, digamos, que van a estar impactadas positivamente a través de los empleos que se van a generar en esta primera fase de Synergy, son 2,000 familias, porque al tener trabajos permanentes, pues te da la oportunidad de poder hacer una mejora en la calidad de vida familiar, educación, poder mandar a los hijos, a las hijas a la escuela, al colegio, y se empieza a generar un fenómeno y un Círculo círculo virtuoso, virtuoso. digamos. Entonces, eso nos entusiasma muchísimo, pero eso depende de cada empresa, digamos, del enfoque y la estrategia y la visión que tenga cada una de las empresas. En el caso de Spectrum ha sido esa, y nos sentimos súper orgullosos, y este es apenas el inicio, digamos, de una trayectoria de generación de empleos y de desarrollo y de generación de prosperidad que esperamos tener en la zona. Pues ahora quiero cerrar el episodio con una dinámica que tenemos aquí en CreaUrbe, que es preguntas rápidas, respuestas rápidas. Sí. Entonces, vamos a hacer ahora sí preguntas dirigidas a cada uno para Sí. que nos respondan lo primero que se les venga a la mente. Entonces, ¿Ok? quiero empezar con Juan Carlos. Una palabra que cree que el sector sobreusa cuando se habla de sostenibilidad. Costos. Alejandro, quiero preguntarle un error común al diseñar pensando solo en el corto plazo. Calidad, sacrificar la calidad. Ok. Juan Carlos, una práctica de otro país de la región que cree que Guatemala debe tener en la vista. Apostar por la infraestructura. Ok. Alejandro, preguntarle una pregunta que un desarrollador de parques industriales debería hacerse siempre y casi nunca se hace. ¿Qué quisiera lograr a largo plazo? Y quiero cerrar con esta pregunta. Aquí voy a dar chance a que los dos me respondan porque creo que es válido. Una señal que indica que el proyecto realmente está hecho con sostenibilidad y no es solo un discurso. De Synergy, obviamente. Bueno, el hecho de comprometerse a perseguir una certificación demuestra ese compromiso y esa visión, ¿verdad? Porque a través de un proceso como una certificación LEED, el proyecto voluntariamente se somete a una evaluación exhaustiva, ¿verdad? Y esto implica todas estas horas de trabajo que decía Alejandro y una documentación también muy, muy robusta que refleja todo ese pensamiento de estrategias, cómo están incorporadas en el proyecto, y lleva también muchísimos cálculos y métricas que entonces
sobrepasa por mucho el tema de ser solo un discurso y decir mi proyecto es sostenible porque sí o porque pusimos allá un poco de área verde, sino que está validado por un tercero todo este ejercicio, todo este trabajo, todos estos cálculos, ¿verdad? Entonces se vuelve algo objetivo y deja de ser subjetivo. Y yo quiero contestar la pregunta invitándolos a Synergy Industrial Park y que ustedes mismos contesten la pregunta. Yo creo que no solo a ustedes, sino que a todos los que nos puedan escuchar en este podcast, felices de poderlos invitar al Parque Industrial para que lo puedan visitar. Y yo creo que siempre decimos, es bien diferente hablarlo, Claro, presentarlo, que estar ahí. que estar ahí. Entonces, una cordial invitación para que nos puedan visitar. Ya nos coordinaremos y con mucho gusto será un placer poderlos llevar. Gracias. Yo sí tengo una última pregunta rápida. Si pudiera darme uno de los dos, una cifra que crean que defina Synergy Industrial Park, puede ser componente social, ambiental o económico, y que no sea el de los empleos, claramente, porque eso lo tengo súper claro. ¿Alguna cifra que ayude a entender todo lo que implicó esta certificación, que ustedes han de conocer mucho mejor las cifras, pero alguna cifra que a ustedes les venga a la mente respecto a los resultados que tiene Synergy ya con esta certificación? Cifra a nivel, digamos, horas de trabajo invertidas. Operativa, por ejemplo, en no la certificación. sé, me voy a inventar, se pueden ahorrar 500 toneladas de CO2 o sea, alguna cifra relacionada con sostenibilidad que nos pudieran compartir, se los agradeceré. Hay un tema definitivamente, digamos, durante el trabajo de la certificación. Me atrevería a decir que fueron más de 1,000 horas de trabajo entre todas las etapas del proyecto. Esa es una cifra en la cual está, digamos, donde se capitalizó, donde se tuvieron todas esas interacciones para lograr esto. Ahora, de aquí en adelante, ya una vez certificado, digamos, para un cliente, hay un tema de emisiones de carbono, que eso va a tener un impacto muy importante. Yo no puedo decirles ahorita el monto, la cantidad de toneladas del impacto que esto podría tener en términos de reducción de huella de carbono, pero sin duda alguna hay un impacto muy positivo. Y ahí es donde les digo que cuando empata la estrategia de la empresa, del cliente objetivo con la de Synergy, se vuelve muy evidente y muy obvio para ellos poder instalarse dentro de Synergy, porque tiene un impacto en huella de carbono, en muchos aspectos. Okay. Y una estadística que tengo en mente es con relación al ahorro de uso de agua. El proyecto tenía un ahorro de más del 70% de uso de agua. Si lo multiplicas para un proyecto de 500 hectáreas, es importante, y ahí es pues lo que les mencionaba de multiplicar el impacto, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Pues yo Claro, con muchas las gracias a cifras me ustedes. quiero quedar y como ya dice Braulio, agradecerles a los dos por habernos acompañado en el episodio de hoy, por darnos toda esta como radiografía de la sostenibilidad y lo importante de que Guatemala tenga ya un parque con esta certificación y lo que están haciendo. Entonces agradecerles a ambos por el espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por Muy amable. invitarnos. Sí, y bonito eso, ver que ese tema de sostenibilidad, más allá de una etiqueta o un discurso de venta, realmente sí tiene un impacto bajo esos tres componentes que a veces se olvidan, principalmente el social y el económico. Sí, Muchas gracias. con mucho gusto. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por ver este episodio de CreaUrbe. Los quiero invitar a que no se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde pueden oír los episodios anteriores y donde van a poder escuchar los siguientes. También quiero recordarles que se pueden suscribir a nuestro boletín de República Urbe en republica.com/newsletter. Lo reciben todos los martes al mediodía. Así que gracias por ver este episodio y nos vemos en el próximo.